Vamos a hablarles del phishing, que muchos les hemos hablado. Esta vez, mails fraudulentos de los que advierte la Guardia Civil, Nerea. Una práctica de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, Miriam, ya ha vuelto a ocurrir. La Guardia Civil en este caso alerta de esta nueva campaña en la que se envía un email como el que están viendo en este momento en pantalla. Si les ha llegado un email de la Seguridad Social similar a este, desconfíen porque lo usan como gancho para producir posteriormente, en este caso se avisa de un impago, de una liquidación tributaria, y no hay que picar en ningún caso, hacer clic, incluso evitar abrir ese email y directamente borrarlo. Estas son las recomendaciones que nos dice la Guardia Civil. Mucho cuidado con esos emails que nos llegan porque pueden ser como estos, fraudulentos. Ruth García, técnico de ciberseguridad para ciudadanos y menores del INSIBE, del Instituto de Ciberseguridad. Bienvenida. Hola, buenos días. O sea, que ahora la Guardia Civil está advirtiendo de este nuevo método fraudulento, lo que conocemos como phishing, de alguien que se hace pasar por la Seguridad Social en este caso, diciendo que tiene algo pendiente para ganarse la confianza de la víctima. ¿Es así, Ruth? Cuéntenos. Sí, generalmente este fraude consiste en suplantar a entidades reconocidas por los usuarios, como pueden ser administraciones públicas, entidades bancarias, empresas de compras online que utilizan los usuarios de manera frecuente, y de esta manera se suplanta, como digo, a estas empresas con distintas excusas con el fin de que el usuario acabe o descargando un fichero malicioso que puede infectar obviamente sus dispositivos, o bien redirigirles a páginas web fraudulentas, de tal forma que el usuario se cree que está en la página legítima de la entidad que la ha contactado, pero que en realidad se encuentra en una fraudulenta, de tal forma que si facilita sus datos personales y bancarios, acaban directamente en manos de los ciberdelincuentes. Por tanto, hay que ser muy cautos con este tipo de correos electrónicos y también SMS que podemos recibir de supuestas entidades en los que nos soliciten realizar una acción, porque podrían tratarse de un fraude de tipo phishing missing. Es verdad, Ruth, que hay algunos casos, algunos mensajes que es, también por todo lo que hemos hablado y lo que te hace ya sospechar que ese mensaje no es real, o lo que trata es de engañarte. Y hay correos que también se ven venir, pero hay otros en los que estamos hablando tan serios como hacerse pasar nada más que por la Seguridad Social, en los que puede ser fácil caer. ¿De qué manera nos podemos dar cuenta de que nos están engañando y que ese documento que nos están presentando no es real? Pues generalmente lo que debemos hacer en este tipo de situaciones, ante la menor duda o sospecha de que nos puedan estar contactando bajo cualquier excusa, es consultar a terceras fuentes de confianza a través de otros mecanismos. Es decir, si nos está supuestamente escribiendo la Seguridad Social, vamos a contactar directamente con la Seguridad Social antes de creernos lo que nos pone ese mensaje. Para ello podemos acceder a la página web oficial, incluso acudir a alguna de las oficinas y consultar la información que supuestamente hemos recibido. De esta manera tendremos la garantía de que el mensaje es o legítimo o fraudulento. Ante la menor sospecha es mejor descartar la información del mensaje y consultar directamente con las fuentes implicadas. Además de consultar, en un primer vistazo podemos ver que no es real. ¿Hay algún error o algún indicio que nos pueda indicar están suplantando a esta administración o la institución que quieran, por la que se quieran hacer pasar? Pues sí, hay algunas pistas o indicios que nos pueden dar ya o ponernos en alerta sobre un posible fraude. Por ejemplo, si encontramos faltas de ortografía o textos mal redactados, es un mal síntoma. Es decir, cualquier entidad con cierta reputación no va a redactar textos de manera incorrecta. De manera adicional, además, los enlaces que facilitan en estos mensajes suelen venir acortados, es decir, no vemos la dirección completa a la que nos redirige. Por tanto, no podemos saber a simple vista si estamos yendo a la sitio web oficial o no. Es una estrategia que utilizan los ciberdelincuentes para que el usuario no sepa a qué web va a acceder. Y además es muy frecuente también que en estos mensajes utilicen excusas muy alarmantes, incluso nos dan plazos a veces de tiempo para que realicemos la acción. Es decir, si no hacemos algo nos va a pasar algo. Entonces, ante este tipo de indicios es mejor no acceder, por supuesto, a las peticiones y, como decía anteriormente, contrastar directamente con las empresas implicadas
para ver si es veraz o es falsa la información recibida. Ruth, ustedes trabajan a diario con este tipo de intentos de fraude, este phishing. ¿Qué es lo que más ven? ¿Cuál es el caso más frecuente o el que da más veracidad a las víctimas, por su experiencia? Pues actualmente uno de los phishing, en estos casos es smishing, porque lo que están recibiendo ahora mismo malos usuarios son SMS que suplantan a entidades, son los casos de entidades ciberdelincuentes que suplantan a entidades bancarias. ¿Y esto por qué lo hacen? Pues porque realmente hay muchos usuarios que todavía no están muy concienciados con este tipo de prácticas fraudulentas que utilizan los ciberdelincuentes. Y a tratarse de temas económicos, porque cuando suplantan entidades bancarias siempre se les mete miedo, ¿no?, en el mensaje con que se han realizado cargos o que han detectado actividad inusual en sus cuentas. Esto genera inseguridad y miedo en los usuarios, y antes de contrastar la información, muchos de ellos ya han acabado accediendo al enlace que se suele facilitar en estos mensajes, y cuando quieren darse cuenta muchas veces es tarde. Por tanto, como decía, muchísima precaución, porque cualquier mensaje que nos haga sospechar o ante el que tengamos la menor duda, mejor no acceder a sus peticiones y contrastar la información. Pues Ruth García, técnico de ciberseguridad del INCIBE, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Es importante también escuchar la voz de quienes trabajan con esto para advertir a los ciudadanos, además de que lo hagan las fuerzas de seguridad y los propios medios de comunicación. Un saludo. Un saludo, buenos días. Álvaro, bueno, pues no es algo nuevo, lamentablemente, pero es verdad que cada vez se buscan otras fórmulas. Nos estaba diciendo ese técnico de ciberseguridad que donde más se pica es con los que se hacen pasar por entidades financieras, que todavía dan cierta fiabilidad a muchas personas y creen que les está hablando su banco o su caja. Bueno, yo como experiencia de usuario, porque yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no?, que siempre hemos recibido un mail, un SMS o incluso un link a través de una web que vas a hacer una compra en Internet. Yo, lo primero, hay que ser muy precavido y pensar que realmente si hay datos que son comprometidos como tú como persona, ya sean datos fiscales, datos bancarios, tu propio DNI, tu pasaporte, por la ley de protección de datos, no cualquiera te lo puede pedir por un simple WhatsApp o un SMS, sino que tiene que haber unos filtros que evidentemente las entidades bancarias o entidades también de suministro energético, incluso la Hacienda o Seguridad Social, siempre cumplen con esos filtros. Así que si tú no le darías a cualquier persona que te encuentras por la calle tu DNI si te lo pidiera, esto es lo mismo. No lo hagas porque haya un aparato de por medio o un correo electrónico. Eso lo primero. Y luego es verdad que simplemente, como bien nos apuntaba la experta, con una serie de consejos simples, que a veces parecen excesivamente simples, pero viendo cómo termina la dirección de correo electrónico, cómo está escrito muchas veces el texto, porque a veces son robots que vienen de otro país distinto al español, que directamente la traducción es completamente aleatoria. Entonces, simplemente con eso tienes que darte cuenta de que te están timando. Ahora bien, es verdad que muchas veces, intentando ser más empático si cabe con aquella persona que es pues una víctima potencial, muchas veces te están hablando de cantidades, de situaciones excesivamente delicadas, porque igual tienes un requerimiento de la justicia, o tienes un requerimiento de Hacienda o de la Seguridad Social, o tienes un tema interno con el banco que tienes que resolver a corto plazo. A veces te asustas y dices, joder, ¿y si me están escribiendo por un tema que tengo que resolver de aquí a 2 semanas? Y quizá en esa, no sé, inquietud, nerviosismo, preocupación, te dejas llevar. Y es de lo que se aprovechan muchas veces de personas vulnerables que, uno, no tienen el conocimiento tecnológico para decir, quizá con una persona más joven, por dónde me están intentando timar, y 2, esa inquietud o intranquilidad de que igual tienes una situación con Hacienda, con la Seguridad Social que tienes que resolver, y ahí aprovechan para timarte. Isabel. Sí, yo creo que está bien hablar del phishing porque realmente yo creo que todos podemos ser víctimas de esto, ¿no? Claro, tú dices cuando tienes algún procedimiento abierto con la administración, pero bueno, si tienes un procedimiento abierto con la administración ya puedes estar esperando que te llegue un correo electrónico o algo, ¿no? Pero muchas veces no estás esperando nada, claro, y la gente le da el clic. Porque sí, es muy intuitivo, es que son centésimas de segundo. Sí, que la administración a veces es tan farragoso, o los temas bancarios, que la gente no tiene el conocimiento de saber cómo es un procedimiento, por ejemplo, de reclamaciones y demás. Entonces se piensan que un correo ya es la reclamación en sí. Entonces, claro, al no tener ese conocimiento, clican y ahí es donde está el error. Pero cuando tienes un procedimiento abierto con la administración, lo más habitual es que la administración se comunique contigo, lo más habitual, a través de un correo certificado, claro, que además se queda constancia de esto, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es que cuesta muchas veces
el dedo va más rápido que la cabeza, ¿no? Y clic, y entonces le das al clic, También. el link, esa curiosidad, y esto es lo que te pierde, bueno, te hace perder un montón de tiempo y un montón de problemas, ¿no? Me alegra, entre comillas, que sean las entidades bancarias las que, o sea, es decir, los SMS de entidades bancarias, porque creo que es mucho más fácil contactar con tu entidad bancaria que contactar con la administración. Si quieres ir a la seguridad social, es decir, o a las oficinas, no me refiero a la seguridad social sanitaria, sino a las oficinas de la seguridad social, a lo mejor es más complejo que acercarte a tu banco y preguntar, ¿no? Entonces, siempre antes de darle al dedo, que creo que el dedo va mucho, bueno, no, el dedo va mucho más deprisa que la mente, pues antes de darle al dedo, pensar un poco. Y es verdad que estos correos y estos SMS generalmente están muy mal redactados. Y esto Bueno, ya he hablado de faltas de ortografía. Hombre, es verdad que si ves faltas de ortografía en un pero tanto eso si es de un banco como si es de la seguridad Partimos de la social, base, y sobre todo es la voy a decir una traducción. cosa que muy mala parece muy imagen. obvio, pero primero hay que partir de la base de que es capaz de ver la falta de ortografía. Sí, Parece una obviedad, pero hay Diego, que verla. Ya. no son faltas de ortografía, sino que la redacción es anómala. O sea, No, tú lees las totalmente. dos Mira, líneas yo, y no tiene una coherencia. Acostumbrado por las situaciones que puedo llegar a ver en el despacho, yo creo que los casos que has puesto son muy evidentes. Lo primero, si el banco nunca ha comunicado contigo con un SMS, sospecha de que te mande el banco un SMS. Claro. Me da igual el banco, Hacienda, lo que sea. Es Claro. decir, el cauce con el que se comunica no es el habitual al que se comunica contigo, duda. Luego, el correo electrónico. Evidentemente, muchas veces con el móvil es más complicado, pero la dirección de correo electrónico no coincide con una oficial. Luego, evidentemente, la redacción. Luego, si han hecho una transferencia de 5.000 euros, pues antes de tocar ningún enlace, llama al banco y coteja si eso ha sucedido, ¿no? Yo, lamentablemente, me encuentro muchas veces con la situación ya a posteriori. Es decir, ¿qué se hace con esto? Pues lo primero que hay que hacer es contactar con tu banco, porque cualquier enlace, me da igual que sea de Hacienda, de Seguridad Social, de correos, de cualquier mensajería, al final lo que hace es sustraerte los datos para acceder en tu cuenta bancaria. Lo primero que deben hacer es contactar con su entidad bancaria, aunque sea telefónicamente, para bloquear cualquier tipo de movimiento. Luego dejar constancia de esa comunicación mediante un escrito, mediante un sistema de plataforma que tenga la entidad, y luego poner la oportuna denuncia. ¿Por qué? Porque con estos mecanismos ya no digo que vayan a encontrar al delincuente que puede estar en otro país, pero posteriormente el banco puede tener una responsabilidad en cuanto a los mecanismos de pago de sistemas de pago telemáticos, ¿de acuerdo? Entonces, posteriormente, la reclamación que se haga a la entidad financiera puede acabar respondiendo de esa sustracción del dinero con respecto al cliente, siempre que el cliente no haya sido negligente. Y cuando digo negligente no es caer en un engaño, es decir, que yo a ti, Miriam, te doy mis claves y tú, Miriam, accedes con mis claves a mi cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Con lo cual, que sean cautos y que la reclamación que dices que es más fácil con la entidad bancaria, muchas veces la entidad bancaria luego rechaza la reclamación, porque dice que bueno, ya reclamas, porque total 1.000 euros, a ver quién se mete en el juzgado para reclamar 1.000 euros.